Conocemos a quien nos amenaza, nos insulta, nos golpea, nos hiere. Tenemos que hacer algo. Prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres es responsabilidad de toda la sociedad. Si sabes de una mujer que está en riesgo o que es víctima de maltrato, no te calles, denúncialo. Una vida sin violencia es posible. Con la línea de emergencia *212 puedes cambiar tu situación de abuso o la de alguien que conozcas. Confidencial, sin costo y disponible las 24 horas. Llama al *212. Ministerio de la Mujer. Estamos cambiando. Hola y bienvenidos al tercer episodio de la segunda temporada de A Contracorriente, donde estamos hablando a ver si es verdad o no que las mujeres ocupamos un lugar privilegiado en la sociedad dominicana, todo fruto de ese gran debate que se nos dio en las redes sociales hace unas semanas. Entonces, en el episodio anterior abundamos sobre la violencia contra la mujer, la violencia de género, en las formas que nosotros más conocemos, cuando la mujer es violentada en manos de su pareja sentimental, de forma física, verbal, psicológica y finalmente cuando acaba con la muerte en un feminicidio. Sin embargo, mujeres y otros sectores de la sociedad, otro colectivo, incluso hombres, niños, niñas, adolescentes, son víctimas también de otro tipo de delitos que no son tan visibles en la sociedad dominicana y de los que no tenemos el mismo nivel de conciencia y sensibilidad, como es el caso de la trata de personas. Para eso tenemos hoy a Sonia Hernández, directora legal, y Natalia Asmar, directora de atención a víctimas, ambas del International Justice Mission aquí en República Dominicana. Bienvenidas a Contracorriente, muchas gracias por estar aquí. Bien, gracias a ustedes por la invitación. No quiero empezar hablando de trata, porque la verdad es que este episodio va a ser pedagógico, no solamente para la audiencia, pero para mí también, que desconozco muchísimo sobre el tema. Y con lo mucho que hablamos detrás de cámaras antes de iniciar, creo que realmente vamos a tener una conversación extensa y bien interesante. Porque, primero, ¿qué es la trata? ¿Por qué un problema? ¿Hay trata en República Dominicana? O sea, vamos a empezar por ahí porque yo sé que nosotros no estamos acostumbrados a hablar de trata de personas y cuando hablamos de trata pensamos que solamente la mujer dominicana que es llevada al exterior para la realización de trabajos sexuales. Claro, sí, no. La trata de personas es definitivamente un delito muy complejo. Naciones Unidas lo concierne desde lo que es no tan solo la complejidad por criminalidad organizada, sino que tiene un protocolo especial, que es el protocolo de atención a los niños, niñas, adolescentes y mujeres víctimas de trata de personas, que es el protocolo de Palermo. Mira, según las mismas Naciones Unidas, define la trata de personas como el captar, trasladar, acoger a una persona para fines de, puede ser explotación sexual, laboral, mendicidad, pornografía, hay diferentes modalidades. Pero esta captación, traslado de una persona para ese tipo de trabajo o explotación, lo hacen a través de lo que es una amenaza, coacción, fraude, engaño. Y con esto es que la persona tratante, como se le llama, obtiene el consentimiento de la persona para ser explotada. Consentimiento que está viciado por el engaño y todas las aristas que menciona tanto la Convención de Naciones Unidas como nuestra ley de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, de que son los elementos que constituyen el delito de trata de personas. Una pregunta, tú mencionaste la palabra consentimiento y, por ejemplo, si una persona me traslada a otro sitio para que yo haga trabajo sexual o lo hago aquí mismo dentro del país, y sí cumple las condiciones que me ofrece en principio, ya no se considera trata, se considera otra clase de delito, eso no está penado por ley. Si es de manera interna, sí, claro que sí. Mira, la trata de personas puede ser interna, internacional o también de tránsito, como nosotros como país estamos considerados en las tres categorías. Y aún si yo di mi consentimiento, por ejemplo, me ofrecieron, te vamos a dar un 50% de lo que se factura y realmente me lo dan, o sea, hay un consentimiento y un cumplimiento de las condiciones ofrecidas, ¿se considera trata igual? No, depende, porque hay diferentes tipos de delitos. Puede ser proxenetismo. El proxenetismo, que está castigado en el Código Penal Dominicano, en el artículo 334, establece que es el beneficio de un tercero a cambio del trabajo sexual de otro.
pero ahí no incide ninguno de los elementos que constituyen y diferencian a lo que es la trata de personas. Esa persona que ejerce un trabajo sexual es libre de llegar, por ejemplo, a un bar, ejercer un trabajo sexual y se va a su casa nuevamente. Eso está castigado como proxenetismo. Pero la trata de personas tiene más elementos que constituyen el delito para diferenciarlo justamente de proxenetismo. Por eso es un delito mucho más gravoso y es considerado como la esclavitud moderna del siglo XXI, porque no es tan solo que me lucro económicamente del trabajo sexual de otra persona, sino que además ese beneficio económico que obtengo es a través del engaño, de amenazarte, de maltratarte, para explotarte sexualmente y yo lucrarme. Se ha establecido a nivel mundial que los delitos más concurrentes son, o sea, a nivel mundial, lo que generan mayores ganancias es el tráfico de drogas, el tráfico de armas y, en tercer lugar, la trata de personas. Entonces, eso mueve grandes cantidades de dinero, el comercio sexual de mujeres, de hombres que se benefician de esto. ¿Mujeres y niñas y adolescentes también o fundamentalmente mujeres? Y o sea, mayores de niñas y edad. adolescentes también. Y una pregunta, el número, la estadística de la trata de personas en República Dominicana, ¿por dónde anda? Mira, en el país no existen estadísticas. Y Qué no sorpresa. no pudiéramos decir exactamente, bueno, al año hay tal cantidad de mujeres o niñas y adolescentes que son tratadas. Desde Misión Internacional de Justicia nosotros hemos estado trabajando precisamente un estudio de desempeño del sistema público de justicia para colaborar y traer datos estadísticos al Estado Dominicano en el cual se pueda ver cuáles son esos cuellos de botella que al sistema le impide responder de manera efectiva a nuestros niños, niñas y adolescentes en este tema, pero también que de acuerdo a esos datos estadísticos se dé esta respuesta. Las famosas casecitas, ¿entran dentro de trata, proxenetismo, las dos? ¿Qué sería? Las casecitas de esas que hablan, no sé si ustedes la han escuchado, que es donde, bueno, la gente va y porque como aquí no hay una prostitución, yo sé que no está penado por ley, pero tampoco está regulada, donde los hombres van y, bueno, yo me quiero acostar con ella. ¿Eso entra en qué categoría? Eso es proxenetismo. Eso es proxenetismo, pero si tuvieran, por ejemplo, bajo amenaza, como sé que han habido casos donde se han desmantelado casecitas, como le dicen, con mujeres que estaban hasta drogadas, que encadenadas. Señora, aquí en República Dominicana, que hay veces que uno dice que eso es fuera, ¿qué pasa? Pero aquí, yo sabía de casos de sitios que se han desmantelado donde tenían mujeres encarceladas en una habitación. Así es. Disponible para el cliente que venga a las 24 horas del día. Y a plena luz del día, en cualquier calle de la ciudad, donde usted menos se lo imagina, hay un negocio que en su parte atrás tiene este tipo de servicios. Y la ley castiga al tratante y a la persona que consume. Ajá. No. Eso es parte de lo que nosotros estamos promoviendo desde 2019 en la elaboración de un borrador de una nueva ley de trata de personas, porque aunque nuestra ley fue adoptada en 2003, y uno diría, wow, pero de 2003 a 2022 no ha pasado tantos años si comparamos el Código Penal que desde 1804. Bueno, pero es que el delito de trata de personas va en aumento y la modalidad que tienen los tratantes es muy cambiante y muy moderna. Entonces, esa ley ahora mismo está sumamente desactualizada porque precisamente el que consume el acto no es castigado. O sea, está exento de cualquier responsabilidad penal. Me da un ataque aquí Así mismo. Así es. Wow. Ustedes que han trabajado tanto con víctimas de trata, y aquí quiero, Natalia, que tú puedas también aclarar un poco el panorama. ¿Qué implica para una mujer ser víctima de trata? Y casos así de como el que conversamos antes de empezar, que uno ve que la mujer ni siquiera se hace consciente de que ha sido víctima. Bueno, implicaciones todas, desde físicas y poner en riesgo su vida por cualquier tipo de enfermedad que pueda contraer, embarazos no deseados y que le provocan abortos, o sea, uno y otro y no importa. Hasta emocionales, pues las heridas más grandes y más difíciles de curar. Comenzando, ¿verdad? Desde el momento en que, vamos a decir que se dio un rescate, como bien tú decías, no se consideran víctimas. No todas, algunas sí saben que son víctimas, pero
En su mayoría no se consideran víctimas porque ya ha habido una desconexión mente-cuerpo. O sea, ya es que mi cuerpo es el medio para el fin de traer dinero y punto, yo me adapto. Se dan muchísimos casos con síndrome de Estocolmo. El verdugo se convierte en su protector, en su amado, porque es el que me proporciona comida, es el que me da la droga que necesito, es el que permite que yo pueda vender mi cuerpo y ganar dinero, o sea, un sinnúmero de cosas. Entonces, desde el mismo momento que una mujer es víctima de eso, ya está siendo totalmente condicionada a que no tiene dominio, ni no es dueña de su ser, de nada. Entonces se va condicionando, se va acostumbrando y adaptando y bueno, desensibilizar a esa mujer o a ese niño o niña, hombre, porque también se da con hombres. Yo quería hacer esa pregunta, si Se a da los menos, hombres se da son menos, víctimas pero de se da. trata Sí. sexual. Sí. Cualquier persona, o sea, el primer trabajo es que acepte, o sea, primero, ok, te tenemos protegido, te vamos a dar un seguimiento, pero la primera parte de ese acercamiento terapéutico es que comprenda que ha sido víctima. Porque hasta que no comprende que ha sido víctima, no se puede comenzar el proceso de sanación. Hay una confusión entre creer que una restauración de una persona que ha sido tratada, explotada sexualmente o expuesta a cualquier tipo de violencia grave, es que va a olvidar y va a vivir feliz y en las nubes. No es así. Es una persona que va a poder funcionar dentro de la sociedad normal, aprender a vivir con su dolor. Igual que el que se le muere un ser querido de una manera trágica, de repente, bueno, no es que tú te vas a olvidar de que existió. Eso existió y es parte de tu historia, pero es enseñarlas a vivir y poder ser parte de una sociedad con ese dolor. De hecho, uno de los grandes trabajos que desde Misión Internacional de Justicia hacemos hoy, con gran orgullo, es que trabajamos con una red de sobrevivientes, que son un grupo de jóvenes que voluntariamente decidieron ser líderes en sus comunidades y trabajar no desde su dolor, sino desde su sanidad, desde considerarse de que tienen más valor ahora por haber sufrido eso y poder enfrentar la vida y llevarles a otros lo que ellos han recibido. Y tú no te imaginas quién es el que más recibe, sino nosotros. Claro. Esa ¿Cuál es la perspectiva enseñanza de una víctima que no reciba atención o acompañamiento terapéutico, psicológico, de cualquier naturaleza? Bueno, mira, las estadísticas que no existen muy claras, pero en el mundo existen. Lamentablemente las víctimas de esto se convierten en victimarios, en verdugos, muchas veces. Pero realmente una vida no restaurada, entre perderse con el tema del abuso de sustancias ilícitas y desde llegar a ser totalmente desdichado y hasta... Que el abuso de sustancias se utiliza mucho por el agresor o el victimario para generar la codependencia. Sí, claro, o sea, claro. Muchas de estas mujeres a veces ya consumían desde antes, pero entonces la que no también se lleva eso y la que sí se les acrecenta la adicción, porque eso entonces causa dependencia. El agresor, el victimario, el verdugo siempre tiene y la calma, o sea, y es como un método de control. Claro, pero según los testimonios propios de ella, también ya la necesitan para poder aguantar lo que viven. Porque, o sea, tú tienes, por ejemplo, nosotros hemos tenido casos de una niña, ¿verdad?, que es secuestrada, de un momento a otro su vida le cambia y tiene que enfrentarse a la realidad de ver hasta más de 20 hombres en un día, Ay, Dios en una noche. Entonces, tú sabes, Y tú me vas a realmente... decir a mí que el marco legal dominicano no castiga a ese hombre. Ni siquiera cuando una niña trata de menor de edad. No. Al que hace uso, no. Ay, Dios mío. Pero el que se lucra económicamente, sí. Ahora bien, en la parte de lo que es la explotación sexual, que únicamente concierne a niños, niñas y adolescentes, y que hay dos modalidades, que es cuando el adulto sí se beneficia sexualmente de ella a cambio de dinero, dádivas, regalos. Directamente, sin la intermediación de nadie. Exacto, ahí sí él es castigado. Y si yo disfruto, o sea, no sé, no quiero decir lucras? disfruto, no, o sea, sino que yo accedo sexualmente a un menor de edad a través de un proxeneta, entonces el proxeneta es el que se penaliza y a mí no. El explotador. Sí. Pero tú no, porque eres el que te beneficia directamente de la actividad sexual. Aunque
Entonces la ley no es clara ni tiene eso debidamente regulado. Y bueno, eso es parte de lo que nosotros necesitamos, que el Estado Dominicano adopte esta nueva ley de trata que desde 2019 el Comité Interinstitucional del Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas del país, que es encabezado por Mirex, ha estado trabajando y que necesitamos adoptarlo para poder enfrentar mejor este delito, pero sobre todo para darle a nuestras víctimas mejor respuesta de parte del sistema que actualmente no tienen. Que ahí quiero entonces que nos quede claro. Primero, para esclarecer algunos conceptos que hemos trabajado aquí, prostitución es cuando yo voluntariamente ofrezco servicios sexuales a cambio de bienes, servicios, dinero, como sea. Exacto. Que, ojo, tengan pendiente que la prostitución, o sea, yo siendo menor de edad no puedo consentir a prostituirme. O sea, para que tengan claro, yo no tengo, si soy menor de edad, capacidad de consentimiento ni para tener relaciones sexuales sin nada de intercambio. Se supone que la ley lo contempla así, y tampoco mucho menos para vender mi cuerpo. Entonces, el proxenetismo, cuando yo, que voluntariamente, mayor de edad, decido ofrecer servicios sexuales, lo hago a través de un intermediario que normalmente es el que me consigue el cliente, ¿verdad? Así es. Entonces hay una parte de él y una parte es mía. En la trata, que puede ser, como mencionaban, o sea, que yo exporto mujeres de República Dominicana, importo mujeres a República Dominicana, o lo hago dentro de República Dominicana, hay un elemento de coacción, ¿verdad? Amenaza, te tranco, te obligo. Que antes de hablar de la ley, sí quiero que me hagan algo claro, porque muchas veces, cuando no es un caso de que tú tienes una mujer amarrada, la gente lo que se pregunta es por qué no salió caminando, por qué no se fue. Porque no es verdad que en una casa donde tú tengas 10 mujeres, 15, o sea, salvo que tú tengas seguridad en las 4 esquinas, en algún momento ya se pueden salir caminando, porque eso no pasa. O sea, ¿cuál es la realidad que viven esas mujeres dentro de esos recintos? Porque normalmente, cuando es una trata, la tienen toda bajo un espacio controlado. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que ellas voluntariamente no salen caminando. Lo que pasa es que sí, o sea, parecen estar libres, pero que no lo están. Es como tú dices, sí hay seguridad. Si alguna lo intenta, la cantidad de golpes que le dan y que las otras lo vean para que sepan. O sea, realmente ya son mujeres que están aterradas, no solamente condicionadas, que saben que si ellas hacen algo que va en contra de lo que ese verdugo dice, ellas van a pagar la consecuencia, o ellos. Y además, los tratantes tienen unas modalidades muy especiales de mantener a estas víctimas bajo coacción sin que ellas ni siquiera se den cuenta. Ellas, por ejemplo, él las puede dejar en una casa, digamos, pero le dice, mira, si sales, eres multada con tal cantidad, con una cantidad alta. Si hace un trabajo que no debes hacer, del cual debe normalmente hacer también la multa, les retienen sus pasaportes, que es una característica que normalmente hacen, y así una serie de situaciones que pone a la víctima a no querer salir. Y es una forma que el tratante usa de condicionarla sin que ella ni siquiera se dé cuenta. Las personas que consumen los servicios saben que las mujeres están siendo tratadas, creen que por voluntad propia. Quiero meterme un poquito en esa psique, sí, porque me molesta ese consumidor que sale impune del proceso. Mira, el debate más fuerte. Claro, de acuerdo a nuestra experiencia en la investigación de estos casos, el cliente entiende que ellas están de manera voluntaria. Ahora bien, cuando los investigadores encubiertos empiezan a entablar una conversación con ellas dicen, no, yo vine aquí engañada, yo vine aquí, me retuvieron el pasaporte, ellas empiezan a hablar. Entonces eso es parte de la investigación que se puede presentar, por ejemplo, en una audiencia y lo que va denotando la comisión del delito. Entonces no es tan simple como, bueno, un cliente que no entabla ningún tipo de conversación con ella puede sostener las actividades sexuales, pero no sabe lo que está pasando por detrás. Y que de hecho aún no lo supiera, como que está incurriendo en un intermediario que en el peor de los casos, o sea, en el mejor de los casos, es un proxeneta que también está penado por la ley. Claro, y además que Naciones Unidas, a través del Protocolo de Palermo, ha mencionado y ha dicho y sostenido que cuando se violenta la dignidad de la persona, aunque haya dado su consentimiento o esté haciendo un trabajo voluntario, no se toma en cuenta porque es un consentimiento viciado, su voluntad no está siendo clara en ese momento. Entonces, eso no es una razón, por ejemplo, para tomar en cuenta al momento de llevar el caso ante los tribunales, porque
Mira, como abogada te puedo decir que he tenido que escuchar tantas cosas en los tribunales, de hasta decir de parte de jueces o abogados, de que bueno, si ella quería y estaba peor en su país y aquí vino para producir dinero de esa forma, pues ¿qué importa? Es decir, porque este delito lamentablemente puede ser altamente tolerable, no tan solo por la sociedad, sino también por nuestros actores del sistema. Eso es un punto importante, es un Eso. punto muy importante, o sea que haya una normalización de ese delito por parte de quien está llamado a castigarlo, o sea, me complica mucho el meollo del asunto. Sí, y es porque como la trata de personas, al ser considerada una esclavitud moderna, entienden que tiene que estar esclavizada, así con las cadenas, obligada, maltratada, necesariamente, pero no necesariamente es así, porque las nuevas modalidades que ellos adquieren, ellos no utilizan esa manera, pero sí utilizan otras para mantener retenida a su víctima. Entonces, esto no puede conducir a ningún actor del sistema a entender que su voluntad y que su consentimiento está dado de manera clara Libre, y explícita, exacto. libre, para acceder a la explotación de su dignidad. Y es complejo porque cuando Sonia habla de actores del sistema, no estamos hablando de un juez o un fiscal, estamos hablando desde un policía que interviene en el rescate, un fiscal, un psicólogo, cualquiera que no tenga un conocimiento claro de lo que es el trauma, va a revictimizar a esas personas. Y desde ahí se desencadenan conductas que pueden poner a esas víctimas, que nosotros ya luego de rescatarla le llamamos sobrevivientes, en una actitud que no cooperan porque se sienten igualmente maltratadas por las personas que supuestamente le están dando la protección y el rescate, pero se sienten tratadas de igual forma que como han sido tratadas durante el tiempo que han estado ahí. Eso es muy fuerte. Entonces, ahí nosotros como Misión Internacional de Justicia hemos trabajado durante los años que tenemos aquí capacitando al sistema de protección, desde policía, procuraduría, CONANI, muchas organizaciones que se unen en lo que es, le llamamos el cuidado informado del trauma, que no es una terapia psicológica, sino es un tipo de acercamiento, es una forma de tratar, de entender que la persona que ha sufrido un trauma necesita un cuidado especial. Que ese cuidado informado del trauma ahora mismo queda a la voluntad de la organización, los organismos públicos, porque no hay una regulación legal sobre el tema, ¿verdad? No. No hay nada. Y te voy a decir, mira, yo tuve un caso en el cual la juez, y era un caso contra menores de edad de explotación sexual, y la juez manifestó y lo plasmó en la sentencia, Ay, Dios mío. que no le otorgaba la condena al acusado en la manera como ella lo condenó, pero no con tantos años, porque la víctima se lo buscó, ¿ok? Que la víctima solo, o sea... Sí, que la víctima, ella le retuvo también responsabilidad a la víctima, manifestó porque, siendo menor de edad, ella estaba siendo explotada, pero ella pudo salir, entonces volvió. Y ella entiende que con esa conducta la víctima provocó y generó que el hecho siguiera pasando. Yo no lo puedo creer. Así es. Así es. Porque que un menor de edad en ese nivel de desprotección, porque si tú tienes un menor de edad que lo están explotando, que lo están abusando, que regresa al sitio de los hechos, o sea, ya yo te puedo imaginar todo el contexto y toda la realidad que ese menor vive, que lo empuja a regresar, o sea, y cuál es el nivel de daño ya psicológico incluso que se ha logrado que ese menor ha vuelto. No, y los jueces, conocedores de que hay una ley que protege a los menores de edad, que no tienen discernimiento, que no son personas con capacidad legal para decidir, ni actuar, ni hacer nada, que la ley los protege especialmente. Jamás se le puede retener responsabilidad cuando se está acusando a una persona de cometer un delito, no a la víctima. No a la víctima, exacto. No a la víctima. Entonces, lamentablemente muchas veces se quita el ojo del acusado para ponerlo en cuál fue la actuación de la víctima en este hecho. Y no se entiende esta parte, que es la que ha abordado Natalia, de los traumas, de las situaciones que vive una víctima que ha pasado por un proceso de explotación sexual, por Dios. Señores, miren, yo soy muy apasionada cuando hablo, Pamela. No, pero bueno. Un niño abusado sexualmente, un niño que ha sido tocado, expuesto simplemente a pornografía,
su cerebro cambia, y eso está visto en neuroimágenes. El niño se hipersexualiza. Entonces esa conducta que esa jueza, y esa es una de tantas, ¿verdad? Y que dicen se lo buscó. Eso no es una conducta que ese niño se buscó. Ese es un niño que fue abusado desde pequeño, donde ya su cuerpo, su cerebro produce unas hormonas que no tenía que producir y le pide algo que él mismo no sabe ni siquiera que es malo, o quizás lo sabe y no lo puede controlar. Y esa hipersexualización que tú me dices que ocurre a nivel cerebral, o sea, ¿cómo ocurre? ¿A qué se tiene que exponer un niño o niña para que eso se dé, para que ese daño ocurra? Bueno, es realmente al abuso. Por eso te digo, no necesariamente tiene que haber una penetración o un toque. Simplemente hay gente que pone a niños a ver pornografía y ese niño, su cerebro no está listo para entender ese estímulo, lo que está, claro. estímulos, exactamente. Entonces, obviamente, se distorsiona todo el funcionamiento y hay cambios en las neuroimágenes cuando se han visto ya. Entonces, realmente, el abuso a niños es más complejo de lo que se ve y peor aún, en este país no se reconoce. Es común. O sea, los padres abusan de sus hijas. Aquí se usa mucho el mandar a la niña para que la pongan en una escuela y tú la mandaste y tú no sabes que tú lo estás exponiendo. O sea, el delito es normalizado totalmente. Además de que, por ejemplo, se da también que como, que me mandaron a la sobrina del campo, esa sobrina inmediatamente se convierte en la trabajadora doméstica de la casa, claro, ya hay una sin explotación. paga, exacto, y a veces incluso la violan dentro del hogar, pero ellos le están dando techo. Sí. Ellos le están dando techo. Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa para entonces luego volver y que ustedes me dejen bien claro esto de la ley de trata que no se ha aprobado, que sería bueno que alguien después del Mirex nos diga porque eso no se ha sometido todavía, pero explicar qué vacío me va a llenar esa ley, o sea, cómo va a modificar el panorama jurídico actual y luego hablar de otra propuesta súper interesante que tienen en la Misión Internacional de Justicia. Entonces, volvamos a una pausa. Ocultándome en el papel de la esposa sonriente para mantener las apariencias. Nadie notó el infierno que estaba viviendo hasta que tuve las fuerzas para actuar. Dejar atrás una vida de abuso y violencia es posible. Cuenta con el Ministerio de la Mujer y su equipo de asistencia legal y terapia psicológica sin costo que te acompañarán en todo el proceso. Ministerio de la Mujer. Estamos cambiando. Pues ahora que estamos de regreso, quiero que hablemos de la ley, pero me quedaba una duda pendiente, que era ¿qué es lo que pasa después del rescate? O sea, las víctimas de explotación, el sistema interviene, después que ha habido una denuncia y una investigación, las rescata, pero ¿qué significa rescatar a una víctima? Rescatar es remover del lugar de explotación a las víctimas y arrestar al acusado. Cuando ya se hace el operativo de rescate, se tiene ubicado que en ese momento, en ese lugar va a estar el acusado y las víctimas. Ellas son removidas y llevadas a un hogar de paso, a un lugar de protección, y el acusado es arrestado para presentarlo al juez y conocer medida de coerción. Nosotros entramos en el proceso como parte querellante representando a las víctimas y como ONG hemos podido asentar el precedente de que las representamos aún sin su consentimiento, porque como se trata de violaciones graves de derechos humanos, el país ha aceptado nuestra calidad como abogados querellantes a su favor. Y esto tiene un gran impacto porque empodera a los fiscales a culminar una investigación exitosa y también manda un mensaje al tribunal de que hay un organismo internacional participando del proceso y esto baja el nivel de impunidad contra estos. Exactamente. Y para nosotros eso ha sido en verdad un gran logro y de impacto para el sistema de justicia en respuesta a las víctimas, porque parte de su restauración es que se haga justicia. Y que me imagino también que le ofrece hasta una protección el hecho de que ustedes puedan asumir el caso aún en contra de su voluntad, porque yo me imaginaría en una situación así que ese abusador, ese tratante, va a encontrar alguna manera de hacerme llegar una amenaza para que yo retire el caso, para que yo retire la denuncia. Entonces, si ustedes pueden continuar con la investigación y defender a esa persona, aún no tengan su consentimiento, eso le quiere decir también al tratante de tú puedes hacer la amenaza que tú quieras, este proceso va a seguir hacia adelante. Así es, ¿no? Y de hecho nosotros mismos hemos recibido amenazas, pero
Ay, Nosotros Dios. seguimos nuestra representación. Entonces, ahí hay una ley de trata en República Dominicana que tiene deficiencias. Sí, así es. Que ustedes han presentado una propuesta de ley del 2019 para salvar algunas de esas deficiencias. ¿Cuáles son las modificaciones que se presentan en esta nueva propuesta de ley? Bueno, parte de la modificación es que el delito sea un poco más digerible de entender. ¿Qué significa Que eso? no tenga tantos elementos constitutivos para identificar cuando hay trata de personas con X modalidad. Por ejemplo, los tratantes ahora, como tienen ya ellos saben, no la podemos coaccionar, no la podemos tener encadenada. Bueno, entonces vamos a retenerle el pasaporte o vamos a retenerle la mitad de su salario. Es decir, buscan otro mecanismo de cómo mantenerlas retenidas sin que ellas mismas ni siquiera se den cuenta. Ahora bien, si la ley fuera un poco más simple en decir, mira, todo el que explota sexualmente a otra persona es un tratante, está cometiendo el delito de trata de personas. Porque ahí viene la confusión de los mismos actores del sistema. Bueno, ¿cómo diferencia el proxenetismo? ¿Cómo sé cuándo es abuso sexual? ¿Cuándo es violación sexual? ¿Cuándo es trata de personas con fines de explotación sexual? ¿Cuándo es la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes? No, nosotros queremos simplificar todos esos delitos sexuales para que se identifique como trata de personas, sin tener tantas modalidades. Primero. Y segundo, que la ley también viene a llenar el vacío con relación a las víctimas de este delito. No existe en la actual ley lo que es campañas de prevención o atención a la víctima extranjera que está aquí. No existe toda una regulación legal de qué vamos a hacer con ella, a dónde la vamos a enviar o la vamos a mantener aquí. Si ella está ilegal, ¿qué podemos hacer? Entonces, exacto. todo eso son carencias que organismos internacionales y el MIREX han tenido que llenar y hacer de acuerdo a sus capacidades para responder. Pero legalmente no hay un procedimiento establecido de qué hacer con estas víctimas. Y hay una pregunta, ¿cuáles fueron los actores o cuáles criterios se tomaron en cuenta para la elaboración de esta nueva propuesta? Sí, bueno, mira, ese fue un proyecto liderado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, y reunió a todas las instituciones del Estado que componen el CITIM, que es el Comité Interinstitucional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas del país, que contiene 18 instituciones, y también a la sociedad civil. Cada uno de ellos hizo sus aportes según el enfoque de su materia: prevención, persecución y protección. Fueron los que participaron. Está listo desde 2019, vino el cambio de gobierno, vino COVID. El COVID también. Ajá. ¿El COVID tuvo algún impacto en las modalidades de trata? Sí, claro. El encerramiento por la cuarentena provocaba más hechos de trata a través de las redes, de lo que son O sea, prostitución, o sea, pornografía, o cómo. Cuando tú hablas de redes, ¿te refieres a las redes de trata o las redes como...? No. A través de los sistemas electrónicos, es decir, a través de estos sistemas se promocionaban, se brindaban estos servicios. Entonces, las investigaciones en verdad fueron más dificultosas de hacer porque por la cuarentena no había un lugar abierto en el cual uno pudiera ir a hacer investigaciones, sino que a través de el intercambio de mensajes, de fotografías, de videos, se estaban canalizando la forma de explotación. ¿Y las opiniones de la víctima jugaron algún rol en la propuesta de la ley? En la ley de trata no, pero sí en la propuesta que nosotros desde Misión Internacional de Justicia estamos elaborando para traer al Congreso Nacional sobre una ley de asistencia y atención integral a la víctima, a toda víctima del delito. Que ahí, ese es un tema que me parece interesante y aclararlo también, porque, o sea, ¿por qué es necesario? Ustedes están presentando una propuesta de ley de atención a la víctima, pero ¿por qué eso es necesario? O sea, ya no hay suficiente programa de asistencia, no tenemos al Ministerio Público, al Ministerio de la Mujer, al CONANI, trabajando con las víctimas ya. Precisamente por eso, porque está el Ministerio de la Mujer para las mujeres víctimas de violencia de género. Está el CONANI para los niños. ¿Y dónde queda la población? Hombres, niños, mujeres víctimas de robo, de estafa, víctimas de homicidio porque perdieron un familiar. ¿Dónde quedan ellos para ser también protegidos en sus derechos? No hay un ministerio del Estado para responderle. Pero además, estos ministerios tienen programas dispersos
y las personas no saben a cuál van a acudir cuando quieren hacer efectivo su derecho en un tribunal. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué nosotros vimos por la experiencia que hemos tenido en los tribunales? Nosotros representamos víctimas, pero la víctima no cuenta con un marco legal para hacer efectivo su derecho. Nosotros, porque como ONG las representamos, pero ¿dónde ella puede acudir? La víctima de trata para hacerse representar. O sea, Más para aún, conseguir un abogado. un abogado gratuito, pero más aún, Misión Internacional de Justicia cuenta con un cuerpo de psicólogas. ¿Dónde puede ir la víctima a recibir servicios psicológicos, terapéuticos, hasta alcanzar restauración? Conjuntamente, en la medida que se conoce su caso legal. ¿Qué tiempo toma ese proceso de alcanzar restauración, Natalia? Bueno, mira, es un proceso bastante largo y nosotros consideramos que es alrededor de 2 años. Que por cierto, alcanzar restauración significa lo que tú decías, ¿verdad? De poder vivir con el dolor como un ser humano funcional en la sociedad. Funcionar dentro de la sociedad con bajos índices de vulnerabilidad a volver a caer. O sea, que las víctimas de trata normalmente, o sea, vuelven. No es que vuelven. Lo que pasa es que si tú, por ejemplo, rescatas a una muchacha y, bueno, que ya me voy a ir profundo en un fallo, ¿verdad?, que tenemos en el sistema. Tú haces un rescate, tú lo llevas a un sitio donde se le da la primera la protección inmediata. Luego de ahí viene el siguiente paso, que es una reintegración familiar o una reintegración en la sociedad, o sea, en su medio, donde alguien que lo proteja. ¿Qué pasa? Casi siempre los explotadores, tratantes, tienen una conexión con la familia. Si tú lo devuelves a ese entorno, tú lo expones, es peor, porque no es solamente que lo revictimiza, que tú lo expones a un peligro mayor. Entonces, todas esas aristas hay que tenerla en cuenta. Ese es un punto importante. O sea, claro, el tratante está vinculado con la familia. O sea, que eso ocurre con la anuencia de los familiares. Y si no con la familia, con un allegado. Con el entorno, claro. Exacto, un vecino. Sí, claro que sí. Entonces, parte de la restauración es que esa persona pueda vivir en un lugar seguro, una vivienda segura y un espacio seguro donde no esté expuesto a que lo puedan volver a tratar. Ay, Dios. Que ya tenga los parámetros para identificar el peligro, que ya sepa ver las señales de me quieren, que ya pueda defenderse, que ya no se sienta con el temor, porque tú sabes que es como los animales huelen quien le tiene miedo, ¿verdad? Claro. Pues esos victimarios saben. Entonces, todo eso es parte del proceso de una restauración, o sea, que esas personas puedan decir, sí, yo puedo enfrentar esto, o sea, yo puedo vivir, no es que no me va a dar miedo, pero es que este miedo va a ser una alerta, no me va a convertir en víctima. Ese tratante, cuando los tratantes tienen vínculo con la familia se ve lucrada también. Muchas veces. En ocasiones. Bien, entonces fíjate, si el tratante no es juzgado y condenado, la víctima queda expuesta si él está en libertad. Entonces, nosotros le damos la representación legal a esta víctima. Necesitamos que el Estado Dominicano tenga esa facultad de también proveerle ese servicio a la víctima, porque es un deber y está en la Constitución de que el Estado debe de establecer una ley para el acusado y otra para la víctima. Entonces, ¿qué pasa actualmente? El acusado de cualquier delito cuenta con una ley bien robusta y con una Oficina Nacional de Defensa Pública que le prevé unos servicios legales gratuitos sumamente eficientes. Tienen trabajadoras sociales, tienen psicólogas que le acompañan durante todo el proceso. Es decir, que un acusado del delito que no tenga recursos puede asistir a esta Oficina Nacional de Defensa Pública que se encuentra en el territorio nacional. Completo, 24/7, y puedo decir que son abogados muy competentes. Ahora bien, la víctima no tiene una ley, no tiene una oficina en la cual pueda ir y hacerse valer sus derechos para hacerlos representar en el tribunal. Eso quiere decir, en otra palabra, que si yo fui víctima de un delito, yo no tengo los recursos económicos para yo pagar por un abogado privado, lo más probable es que yo no tenga una representación legal ofrecida de forma gratuita por el Estado, como lo va a tener quien me agrede a mí, ¿verdad? Así mismo Ok. es. Y por ejemplo, nosotros evaluando esa desigualdad procesal que existe entre la víctima y el imputado, estamos elaborando este proyecto de ley. Además,
hicimos también una acción de inconstitucionalidad por omisión legislativa ante el Tribunal Constitucional. ¿Eso qué significa? Para nosotros lo que somos no abogados. La Constitución establece que el Estado Dominicano va a proveer los servicios legales gratuitos tanto para el acusado como para la víctima. Significa que si la Constitución lo establece, el Estado debe de acogerlo y crear sus normas y las instituciones para responder. Y el Estado cumplió desde 2004 con el acusado. Y con la víctima estamos pendientes. Desde 2004 con el acusado y la víctima, bien, gracias. Actualmente la Procuraduría General de la República, como para subsanar esto a favor de la víctima, sí ha creado un departamento de representación legal de víctimas. Que eso es lo que se conoce como Relevic, exacto. Y con quien nosotros estamos trabajando y empoderando porque hacen una labor muy buena a favor de las víctimas. Lo único es que solamente está aquí en Santo Domingo, San Francisco y Santiago. Es decir, que la víctima de Puerto Plata que necesite hacer valer su derecho con un abogado no va a encontrar este servicio porque no está. No hay un acceso democrático a la justicia. Y peor aún, en principio hubo rumores de parte de la Procuraduría que iba a eliminar ese departamento. Y perfectamente lo podían hacer porque eso no está mediante una ley, sino por una resolución interna que creó la Procuraduría para beneficio de las víctimas. Eso quiere decir que esto ni siquiera es sostenible para la víctima del delito. Claro. Y por eso nosotros necesitamos empujar este proyecto de ley de víctimas que no tan solo reconoce y protege sus derechos, sino que lo hace efectivo a través de un instituto de víctimas, que es lo que estamos proponiendo, que exista a nivel nacional, que reciba a todo tipo de víctimas de delito y que ahí la víctima pueda encontrar orientación legal, información de su caso, acompañamiento durante todo el proceso hasta que se obtenga una decisión firme, servicios psicológicos y servicios médicos, que sea una atención integral, porque no podemos solamente buscar justicia sin la restauración, por todo lo que ha manifestado Natalia en este conversatorio. Tú sabes que tú, hablando sobre esto, yo soy muy consciente de la importancia de la salud mental, pero en República Dominicana, primero, esa conciencia no está. Y yo sé que, por ejemplo, quizá personas que puedan escuchar este episodio, sobre todo si son de una generación más adulta, van a decir que ahí van de nuevo con esa pendejada de los psicólogos, la gente que lo supere. O sea, ¿qué tan real es eso? O sea, yo sé que es importante, pero para responderle a esas personas, ¿cómo, o sea, la asistencia psicológica y ese tratado, cuidado informado del trauma, ¿qué importancia tiene? ¿Qué impacto tiene para la víctima que ingresa al sistema? Yo creo que ese es el impacto mayor que tiene en una víctima que ingresa. Mira, el simple hecho de tú tener que estar en un rescate es traumático. El rescate es traumático. Imagínate lo que han vivido. Pero nada más que te lleguen. ¿Cómo se da un escenario, Sonia? O sea, llega, qué sé yo, cuántos policías. Entran, invaden, apresan, te sacan. Imagínate si no hay personas con este poquito de información de lo que es cuidado informado del trauma, que agarren y esposen a esas pobres muchachas ¿Qué es lo que yo he visto que se hace? Que te la llevan esposada y después... O sea, que no se debe eso jamás, porque ellas no son víctimas, ¿tú entiendes? Entonces, desde ese momento, ya esa intervención, pero tú me hablabas del proceso terapéutico completo, de llegar a una víctima de restauración. Mira, eso es, yo creo que es la diferencia total de lo que puede pasar con una persona o no. Y nosotros tenemos ejemplos reales, personas, no números, como siempre lo digo. Yo no trabajo con números, yo trabajo con corazones rotos. Pero más que rotos, ¿tú entiendes? Que necesitan que alguien se siente en su lugar y por un segundo entienda el dolor, lo maltratado que ha sido, pero más que eso, que no lo vea como una persona rota, sino como el valor, lo que tú puedes ser. Y nosotros lo tenemos. Entonces, de eso se trata una restauración. Desde el inicio, desde el primer momento que tú tienes un contacto, tú valorar, tú validar que es un ser humano, independientemente de lo que le ha pasado.
Y que no, señores, la gente lo pone inmediatamente en el zafacón. Eso no se sana jamás, ¿eh? Ahí no hay nada que hacer. Eso ya es un desperdicio de la sociedad. Ujú. O sea, por un dolor que tú no buscaste. Y que incluso tan trágico como eso, es que, por ejemplo, una mujer que es víctima de trata, una mujer que es víctima de explotación sexual, llega a la opinión pública donde es juzgada como una prostituta. O sea, donde se pone en juego y se pone en tela de juicio su dignidad, su integridad, su humanidad misma se pone en tela de juicio. Claro, O sea que... y déjame decirte, mira, y nadie toma eso en cuenta. Es decir, de cómo se siente esta víctima que ha sufrido este delito. Yo fui Ministerio Público y yo te puedo decir, lamentablemente, mientras yo estaba como fiscal en la provincia de Santo Domingo, mis víctimas eran la prueba de mi caso. Ujú. Bien, es decir, el trato y la atención que yo podía darle ahí de forma inmediata era ver cómo iba a ser su testimonio para sustentar el caso que estoy presentando al juez. Y eso pasa lamentablemente en el sistema de Se justicia. deshumaniza a la Se víctima. deshumaniza. Y peor aún, en este tiempo que he estado en Misión Internacional de Justicia, tuvimos un caso en una jurisdicción del país en la que el juez me revictimizó a una víctima, valga la redundancia, de 15 años, haciéndola declarar 4 veces en un tribunal, y ante nuestra oposición de que lo hiciera, su argumento fue: mira, yo tengo que proteger el derecho del imputado por encima de la revictimización. Ay, Dios mío. Para nosotros eso fue devastador. ¿Por qué? Porque el proceso penal, lamentablemente, está enfocado en salvaguardar el derecho del acusado. Y la víctima, Bien, gracias. bien, gracias. Entonces, para nosotros eso nos rompe el alma. Incluso esa víctima, cuando volvió a declarar, en su declaración ella dijo: pero ¿y cuántas veces tengo que venir a decir A lo decir mismo? lo mismo, claro. Y en un caso tan feo Como el que vivió. como ese. Sí, porque hay casos y hay casos. tú Ay, sabes. sí. Ya para la última aclaración. Si yo soy víctima, yo me puedo acercar a la Misión Internacional de Justicia, o ustedes tienen otro protocolo para intervenir. O sea, yo sé que ustedes tienen sus acuerdos directamente con colaboraciones con la Procuraduría, pero si yo, como una víctima independiente, me acerco, ¿recibo asistencia? Así es, nosotros inmediatamente nos comunicamos con la Policía Nacional o el Ministerio Público y les referimos el caso. Es decir, nosotros conectamos a las autoridades para que den respuesta en ese proceso. Y si yo quisiera asistencia psicológica o terapéutica, ¿lo puedo hacer directamente o tengo que cumplir una ruta crítica hasta llegar a recibir la Internacional de Justicia? No es que hay que cumplir con una ruta crítica. Lo que pasa es que hay diferentes fases del programa. Y quizás en este momento, pues, estamos en una fase que es fortaleciendo al sistema. Y nosotros necesitamos que el sistema realmente responda, exactamente. Y lo debido es que sea el sistema de protección quien le dé esa protección. Evidentemente, si no la logramos, pues sí canalizamos a través de cualquier organización o nosotros mismos. Sí, ahí Sí. me gustaría hablar. Misión Internacional de Justicia es una organización global de derechos humanos con más de 20 años de existencia. Nosotros trabajamos diferentes temas a nivel mundial, según el problema de derechos humanos que presente ese país. Nosotros llegamos aquí en el año 2013 y nuestro enfoque fue explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, y luego ampliamos a la trata de personas con esa finalidad. Duramos desde 2014 hasta 2019 trabajando de la mano de las autoridades en responder al combate, prevención, persecución y protección de este delito, con las comunidades, capacitando, sensibilizando, acompañando al Ministerio Público en la investigación, en el procesamiento de casos, siendo abogados querellantes de la víctima y dándole ese acompañamiento a la víctima hasta alcanzar restauración. Y era el mundo perfecto, ideal. Pero Misión Internacional de Justicia tiene como objetivo no quedarse la vida entera Claro. haciendo ese trabajo de apoyo para el Estado, sino empoderar a los sistemas de justicia de un Estado para que cambie su quebrantado sistema de justicia y tenga uno que responda. Entonces nuestro enfoque ahora es, ya conocemos las debilidades del sistema, hemos trabajado con las autoridades clave del Estado, entonces ahora queremos que el Estado pueda tener esa facultad y ese empoderamiento de responder a las víctimas, porque si no, nosotros podemos hacer la vida entera, pero el Estado tiene que dar esa respuesta. Que bueno decir aquí que desde la Misión Internacional de Justicia, ustedes fueron de los principales propulsores de la ley, o sea, de condenar o de quitar de la ley el
matrimonio El infantil. matrimonio infantil. O sea, que eso fue una victoria súper significativa para la sociedad dominicana, que ustedes fueron de las instituciones que más las impulsaron y que llevaron como esa voz cantante, además de que han tenido una participación activa en muchos casos, pero algunos de ellos de trascendencia nacional, o sea, que no sé si lo podemos conversar aquí, pero yo que lo sé, han habido casos que realmente han marcado un antes y un después y ustedes han logrado desarticular redes de trata de personas que operaban a la luz pública. Que eso es lo que más sorprendente. Ay, señora, hay redes de trata que aquí no era de que estaban escondidas, era que tú hacías fila para entrar en plena ciudad de Santo Domingo. Entonces, es un trabajo muy complejo. Felicito el trabajo de la Misión Internacional de Justicia, me parece necesario, me parece que han alcanzado escalones importantes. Este mismo de ustedes poder representar a la víctima sin su consentimiento, o sea, para mí eso es crucial. Por eso mismo que tú hablabas hasta el síndrome de Estocolmo, de no reconocerse como víctima. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. A quienes nos escuchan, vamos a compartirles en el link del canal de YouTube abajo los links directos para acceder a la página web, que puedan conocer mejor cuáles servicios se ofrecen, cuál es el trabajo que se está haciendo desde la Misión Internacional de Justicia y también cómo ustedes pueden acercarse y de qué manera pueden también ser parte de la solución y denunciar o visibilizar cualquier situación de riesgo o de vulnerabilidad en que una persona pueda estar expuesta. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Gracias a ti por invitarme. Gracias.